En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Estamos otra vez en sus hogares. Para nosotros es un privilegio predicar y enseñar la palabra del Señor. Y para usted también es un gozo, un enorme privilegio y una bienaventuranza escuchar la palabra del Señor. En una ocasión Jesús estaba predicando y predicaba de tal manera que la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de su boca. Había una mujer ahí que no pudo resistir, se puso de pie y dijo estas palabras: Bienaventurado el vientre que te dio a luz y los pechos que amamantaste. Luego, en respuesta a estas palabras, Jesús dijo: antes bien, más bienaventurados son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por obra. Así que todos los que escuchamos, leemos la palabra del Señor, somos bienaventurados, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por medio de la palabra viene la fe, que es en la persona de Jesucristo, para que nosotros por esta fe y por la gracia del Señor podamos recibir perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Bienvenido pues a su programa, Viva y Eficaz. Hoy vamos a hablar sobre la redención, sobre la doctrina de la redención. Y para ello vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Romanos. El libro de Romanos habla de la salvación, del Evangelio. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos con paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Cuando se habla de la doctrina de la redención, se está hablando del rescate que Dios pagó a favor de nosotros para que nosotros fuéramos liberados de las consecuencias del pecado, para que fuéramos liberados de la muerte, para que fuéramos liberados de la influencia de Satanás, para que fuéramos liberados de la influencia de este mundo perverso y pecaminoso, para que nosotros fuéramos declarados justificados, es decir, en vez de culpables, Dios nos declara sin culpa e inocentes. Así que la palabra redención tiene muchos significados. Es una palabra teológica muy amplia y es la palabra que nosotros debemos de aprender su significado y también sus consecuencias, porque lo importante que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo fue precisamente la liberación
la redención de nuestra vida. En una ocasión el Señor dijo estas palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate de muchos. Cuando el Señor dice que puso o venía a poner su vida en rescate de muchos, está hablando sencillamente de la redención. El hombre fue creado libre, fue creado sin pecado alguno. A imagen y semejanza de Dios, Él nos creó. Pero Él había dicho a Adán: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comeréis, y si comiereis, ciertamente moriréis. Así que Adán y también posteriormente Eva, que fue sacada y creada de Adán mismo, estuvieron bastante tiempo, el tiempo adecuado establecido por Dios, en un estado de inocencia, es decir, sin culpa alguna. Hasta el día en que Eva decidió desobedecer y también su esposo Adán tomó del fruto que Dios había prohibido que se comiese y ambos pecaron, ambos cayeron. Ambos cometieron maldad y rebelión y transgredieron el único mandamiento que Dios había dado en el huerto. De ese mismo momento, el diablo tomó autoridad sobre Adán y sobre Eva y sobre toda la descendencia de Adán hasta el día de hoy, pues la Biblia declara que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, está bajo la potestad de Satanás, a causa de que Satanás obtuvo una victoria sobre la cabeza federal de la primera creación, que es Adán. Así que es necesaria la redención, es necesaria la liberación. A causa del pecado, el hombre quedó separado de su creador. Así que lo que ha hecho división entre nosotros y Dios es nuestro pecado. Y así el hombre fue esclavo del pecado. Jesucristo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La esclavitud más grande y férrea a la cual el ser humano está sometido es la esclavitud del pecado. El hombre ama sus vicios, sus adiciones, sus pasiones pecaminosas, pero también al mismo tiempo odia esas adiciones porque sabe que el pecado destruye la fibra moral del ser humano y destruye al ser humano, y el ser humano al final, en el día del juicio, será lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino final del ser humano, estar separado eternamente de su Creador. Por esa razón, el ser humano necesita ser salvo, necesita un redentor, necesita un liberador. Desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, y su descendencia también, Dios habló y prometió que iba a venir un redentor, un salvador del mundo, que iba a dar su vida en rescate de muchas personas. Eso es lo que Cristo enfatiza cuando dice que Él, al venir a este mundo, no vino para ser servido, más bien vino con una actitud, con una mentalidad de siervo. Siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios,
como una cosa a que podía aferrarse, sino que estando en condición de un ser humano, actuó totalmente dependiendo de su Creador y actuó como ser humano. Era necesario que este Redentor, que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo, descendiera del cielo y tomara forma humana para que se pudiera identificar con nosotros y para que pudiera tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, que es el lugar del juicio, el lugar de la muerte, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Así que era necesario que tuviéramos un redentor, alguien que nos liberara, alguien que pagara el precio de nuestra liberación. Cuando hay hombres que secuestran a hombres con el propósito de obtener dinero del rescate del que está preso, así también el hombre necesita un redentor, alguien que pague el precio de su liberación. Por eso el Señor dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate. Esto lo dijo el Señor porque la Biblia declara, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que la paga o la consecuencia de los pecados del ser humano es la muerte. Y es una muerte no solamente física, sino que es una muerte espiritual. El hombre que no se beneficia de la redención de Cristo a causa de su incredulidad, un día va a ser lanzado a un lugar donde estará separado eternamente de Dios a causa de su injusticia, de sus iniquidades, de sus maldades, de sus pecados. Por eso es necesario de que venga un redentor. Necesitamos toda la raza humana a alguien que nos libere, que nos rescate de nuestra condición de bancarrota espiritual. El hombre está separado espiritualmente de su Creador a causa de sus maldades, de sus transgresiones a su santa ley y de sus pecados. Necesitamos que alguien nos reconcilie con Dios. Y por esa razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que toda persona pecadora que cree en Él, que se arrepiente de sus pecados y recibe a este Redentor como su Señor, como su Salvador, como aquel que tiene la autoridad y la facultad de perdonar nuestros pecados, seamos así salvos y libres de la condenación y de la muerte eterna. Necesitamos pues ese Redentor. A lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de las religiones, los hombres han tratado una y otra vez de una manera infructuosa reconciliarse con su Creador. No hay religión, no hay persona humana, no hay método alguno, no hay poder humano que nos pueda reconciliar con nuestro Creador. Porque la pena, el castigo de nuestros pecados es la muerte. La única manera de poder pagar esta deuda moral que nosotros, los seres humanos, tenemos para con Dios nuestro Creador, es muriendo. Así pues, Dios se proveyó de un Redentor a favor de nosotros. La Biblia le llama el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, porque en la religión judía, los judíos, para reconciliarse con Dios y Dios perdonase sus pecados, era necesario que trajeran un animal, en preferencia un cordero, que era matado, que era degollado e inmolado en el lugar del pecador. Nosotros, amados hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros los seres humanos necesitamos de un redentor, necesitamos de alguien que pague la pena de nuestros pecados, que es la muerte. Por eso era necesario que Jesucristo muriese por nosotros en una cruz, como había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban de un Redentor que iba a pagar el precio, la pena de nuestra falta de justicia. O sea, necesitábamos un Redentor que asumiera en sí mismo la deuda moral del ser humano. Y es por eso que la Biblia aclara, enseña una y otra vez en casi todas sus páginas la necesidad de que venga un Redentor, de alguien que sea sin pecado, para que asuma la culpa del ser humano, de alguien que sea inocente, sin culpa alguna, para que asuma la culpabilidad del ser humano, de alguien que esté dispuesto a pagar con su propia vida el pecado del ser humano, porque la Biblia dice que la paga, la sentencia, el castigo de nuestros pecados es la muerte. Entonces necesitábamos ese Redentor, ese Salvador. Ese Redentor y Salvador no es un Redentor meramente humano, pues no hay un ser humano capaz de asumir la culpa de la humanidad, porque todos hemos pecado. Entonces, moralmente ningún ser humano cumple con los requisitos para redimirnos. Era necesario que el Redentor nuestro fuera sin culpa, sin mancha, inocente, que no hubiera pecado jamás. Y no se puede encontrar entre los seres humanos una persona capaz de redimir o capaz de llevar la deuda moral de la humanidad. Y por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Y Él vino y cumplió con el mandato divino de morir por nosotros en la cruz. Mañana vamos a seguir explicando esta doctrina, que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la doctrina de la redención. Lo espero entonces mañana, amado hermano y amigo, para que continuemos estos estudios respecto a la redención que Cristo realizó a favor de nosotros. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.